El sonido de la risa aún resonaba en el comedor cuando mi teléfono empezó a vibrar en la encimera. Casi lo ignoré. Papá estaba haciendo un brindis con su voz firme y orgullosa, y todos levantaban sus copas. Pero cuando miré la pantalla y vi la línea segura de Marco, mi pecho se contrajo. Mi esposo nunca llamaba durante las reuniones familiares, a menos que fuera algo serio. Salí al pasillo, lejos del ruido. Hola, cariño, susurré, sonriendo para ocultar los nervios. Su voz era baja, plana, urgente. ¿Dónde estás? En la cena de cumpleaños de papá. ¿Por qué? Toma a nuestro hijo y vete ahora mismo. El vaso en mi mano casi se resbala. ¿Qué? ¿Qué está pasando? No hay tiempo para explicar. Solo vete. Y luego colgó. El aire pareció congelarse a mi alrededor. Por un momento me quedé allí de pie mirando las fotos familiares en la pared. Papá en uniforme, mamá sonriendo a su lado, mi pequeño sentado en su regazo. Todo parecía tan seguro, tan normal. Pero el tono de Marco tenía el peso del peligro. Años en inteligencia militar me habían enseñado a confiar en ese instinto. Me volví hacia el comedor. La risa sonaba mal ahora. Demasiado fuerte, demasiado ordinaria. La voz de mi padre se elevó por encima de las demás. Elisa, ven, cariño. Vamos a cortar el pastel. Forcé una sonrisa. Yo necesito buscar algo en el coche, mentí, extendiendo la mano hacia la de mi hijo. Vamos, campeón. Él levantó la vista confundido pero obediente. ¿Puedo llevar mi juguete? Claro, date prisa. Mientras caminábamos hacia la puerta, capté la mirada perpleja de mamá. ¿Todo bien?, preguntó ella. Sí, dije suavemente, pero mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oírme. El aire fresco de la noche me golpeó cuando salimos. Abroché a mi hijo en su asiento elevador, luego me volví para mirar la casa. Las ventanas brillaban con una luz cálida, siluetas moviéndose, risas que se derramaban en la noche. La sombra de mi padre pasó por la cortina. Luego noté la SUV estacionada 2 casas más abajo, negra, con ventanas polarizadas, el motor encendido lo justo para enviar un débil escape blanco al aire frío. Se me cortó la respiración. Me subí al asiento del conductor, los dedos temblaban. Antes de girar la llave, revisé los espejos. La SUV no se movió, pero sus faros parpadearon por un segundo como una señal. Encendí el motor, el corazón martilleando, y salí del camino de entrada. La risa del interior se desvaneció detrás de mí. Mi hijo preguntó, mamá, ¿a dónde vamos? Tragué saliva con dificultad. A un lugar seguro, cariño. El espejo retrovisor no mostraba más que oscuridad. Aún así, conduje más rápido. 5 minutos después, en el primer semáforo en rojo, metí la mano en la guantera en busca de pañuelos y me quedé helada. Dentro había una pequeña memoria USB envuelta en una nota doblada. La letra de Marco. Si no puedo comunicarme contigo de nuevo, no confíes en nadie, ni siquiera en tu padre. Las palabras se emborronaron ante mis ojos. Por un segundo no pude respirar. Mi padre, el hombre que me había criado con honor, lealtad, la patria primero. El semáforo se puso verde. Las bocinas sonaron detrás de mí. Pisé el acelerador y seguí conduciendo, el papel temblaba en mi mano. Todavía no entendía nada. ¿Por qué Marco sonaba aterrorizado? ¿Qué peligro acechaba fuera de esa cálida casa antigua? Pero sabía una cosa con certeza. Fuera lo que fuese, no era una falsa alarma. Una manzana después, mi hijo ya se había quedado dormido con la cabeza apoyada en la ventana. Conduje por las tranquilas calles de las afueras, con el corazón latiendo con preguntas que no podía responder. Entonces, al girar por la carretera hacia la autopista, un destello de luz iluminó la noche detrás de mí. Más brillante que los fuegos artificiales, más fuerte que el trueno. Frené de golpe mirando por el espejo. El cielo brillaba de color naranja. El humo se elevaba. El sonido me llegó segundos después. Una explosión profunda y atronadora que sacudió el volante en mis manos. Y en ese momento cada risa, cada brindis, cada recuerdo feliz se convirtió en ceniza en mi mente porque el resplandor venía de la casa de mi padre. Susurré el nombre de Marco, pero no salió ningún sonido. Mi hijo se revolvió asustado. Le agarré la mano y susurré, ¿está bien, bebé? Está bien. Pero sabía que no lo estaba. Ya no. La luz del fuego detrás de nosotros pintaba el cielo de rojo a kilómetros. No volví a mirar atrás. Mi único pensamiento era alejar a mi hijo de ese lugar lo más posible.
La carretera se extendía vacía delante, los faros cortando la fría noche. Mis manos temblaban tanto que tuve que agarrar el volante con ambas solo para mantenerme recta. Las palabras de Marco resonaron en mi mente: toma a nuestro hijo y vete ahora mismo. Ese tono plano y urgente. Nunca antes había sonado asustado, ni siquiera cuando llegó a casa con moretones que no podía explicar o historias que no podía terminar. Mamá, ¿qué fue ese ruido?, murmuró mi hijo desde el asiento trasero, frotándose los ojos. Forcé mi voz para que sonara tranquila. Solo fuegos artificiales, cariño. Vamos a hacer un pequeño viaje. Él asintió confiado y se apoyó en la ventana de nuevo. Tomé la autovía A6 en dirección sur. No sabía a dónde iba, solo que no podía detenerme todavía. En la siguiente gasolinera, me detuve junto a los surtidores, pero no apagué el motor. Necesitaba pensar. La nota doblada estaba en el asiento del pasajero a mi lado, sus palabras quemaban a través del papel. No confíes en nadie, ni siquiera en tu padre. La abrí de nuevo bajo el resplandor de la luz del salpicadero. La letra era definitivamente la de Marco, nítida, deliberada, escrita con el mismo bolígrafo negro que usaba para los informes clasificados. Había visto esa escritura en expedientes de interrogatorio, registros de misiones, incluso tarjetas de cumpleaños. Ni siquiera en tu padre. No tenía sentido. Mi padre era un coronel retirado, un hombre que planchaba sus camisas a las 5 de la madrugada y se ponía de pie por la bandera incluso en su salón. Dirigía programas para veteranos, ayudaba a organizaciones benéficas locales y regañaba a Marco por faltar a misa los domingos. ¿Cómo no iba a confiar en él? Miré por el parabrisas, el suave zumbido del coche llenaba el silencio. Entonces mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Dudé, luego contesté. Elisa, susurró una voz. Soy Ben, el ayudante de tu padre. Ben, ¿qué está pasando? No vayas a casa. No contestes llamadas de nadie que diga ser de la base. Simplemente mantente fuera de la red. Ben, ¿de qué estás hablando? Mi padre. La estática lo interrumpió. Luego silencio. Bajé el teléfono lentamente, mi pulso retumbaba en mis oídos. Algo más grande estaba sucediendo. Algo más allá de los secretos familiares. Volví a buscar la memoria USB. Estaba tibia por mi tacto, pequeña e inocente a la vista, pero sabía que Marco no escondía cosas sin razón. Cuando estábamos destinados en un pueblo costero solía bromear: si alguna vez encuentras una memoria USB en el coche, cariño, significa que realmente la he fastidiado. Me reí entonces. Ahora el recuerdo se sentía como un mal presagio. Conduje otra hora antes de detenerme en un motel de carretera barato, de esos con letreros parpadeantes y máquinas de refrescos zumbando. La recepcionista, una mujer cansada de unos 60 años, apenas levantó la vista de su crucigrama cuando le entregué el dinero. Solo una noche, dije. En la habitación, cerré la puerta 2 veces y empujé una silla contra ella. Mi hijo ya estaba medio dormido. Lo arropé en la cama, le aparté el pelo de la frente y susurré: ¿está bien, bebé? Mamá está aquí. ¿Mamá? Él sonrió débilmente y se quedó dormido. Me senté en el escritorio con mi portátil. Por un momento dudé. Abrir la memoria USB se sentía como cruzar una línea que no podría deshacer, pero no podía llamar a Marco. Su teléfono seguía yendo directamente al buzón de voz. Lo conecté. No pasó nada, solo una carpeta vacía. Luego, después de unos segundos, apareció un solo documento. Léeme cuando estés a salvo. Lo abrí. Dentro había coordenadas, una fecha, 12 de diciembre, y una línea más. Si no vuelvo a casa, dile a nuestro hijo la verdad. Revisé la fecha. Era 11 de diciembre. Se me contrajo la garganta. Afuera, un coche pasó lentamente por la ventana. Apagué las luces. La silueta de un hombre salió brevemente para revisar algo debajo de su capó, luego se fue de nuevo. Quizás nada. Quizás no. Cerré el portátil, el corazón acelerado. En lo que sea que Marco estuviera involucrado, era lo suficientemente serio como para hacerlo desaparecer. Lo suficientemente serio como para advertirme contra mi propio padre. A la mañana siguiente me enteraría de la explosión en las noticias. Una fuga de gas repentina causa un incendio en la casa del coronel retirado Roberto Herrero en Majadahonda. Las autoridades informan de un herido y ninguna víctima mortal. Un herido. Ese tenía que ser papá. Quería llamar al hospital, ir a verlo, pero el eco de la voz de Marco me detuvo. No confíes en nadie. En cambio, empaqué el coche al amanecer.
Mi hijo dormía en el asiento trasero mientras volvía a encender el motor. Antes de irme eché un último vistazo al pequeño motel por el espejo retrovisor. El sol salía, pintando las ventanas de dorado. Podría haber sido una mañana normal, una vida normal. Pero lo normal había desaparecido en el segundo en que sonó ese teléfono. Mientras nos incorporábamos de nuevo a la autopista, susurré en el coche silencioso: Marco, donde quiera que estés, voy a encontrar la verdad. Porque no podía huir para siempre. No de esto, no de él. Para cuando las noticias de la mañana volvieron a emitir las imágenes, estaba sentada en un restaurante de carretera con una taza de café de papel que no podía beber. La voz del reportero era firme por la televisión montada. Las autoridades dicen que la explosión se originó cerca del calentador de agua. La casa pertenecía al coronel retirado Roberto Herrero, el nombre de mi padre, pronunciado tan casualmente en la televisión nacional como si fuera solo otro titular. Fue llevado al Hospital General con heridas leves. Las fuentes confirmaron que nadie más resultó herido. La camarera me rellenó el café. Mundo loco, dijo suavemente mirando la pantalla. Pobre hombre. Escuché que es un veterano. Asentí, incapaz de hablar. Mi hijo se sentó a mi lado, picoteando una tortita, ajeno a todo. El olor a tocino y sirope de arce hacía que todo el momento se sintiera grotescamente normal. Pagué en efectivo, dejé una propina y volví al coche. Mis manos temblaban mientras abrochaba a mi hijo. El aire se sentía más frío ahora, más fino de alguna manera. Papá estaba vivo, pero Marco seguía desaparecido. En un semáforo en rojo volví a marcar el número de Marco, directamente al buzón de voz. Luego intenté con el contacto que figuraba como enlace de la CIA, una tal Luis, a quien Marco me había dicho que llamara solo en caso de peligro real. La voz de una mujer contestó después de 2 timbres. Soy la agente López. Agente López, soy Elisa Herrero, la esposa de Marco. Me llamó anoche. Hubo una explosión en la casa de mi padre. Señora Herrero, me temo que no puedo confirmar ni negar la asignación actual de su esposo. No se trata de su asignación. Dijo que estábamos en peligro. Silencio. Entonces registraré su preocupación. Si su esposo se pone en contacto, infórmenos de inmediato. La línea se cortó. Por primera vez en años, lloré. No por miedo, sino por la comprensión de que estaba completamente sola. Al mediodía, me había registrado en otro motel a 2 pueblos de distancia. Mientras mi hijo veía dibujos animados, me senté en la cama, revisando cada informe en línea sobre el incendio. La historia oficial era escueta: fuga de gas contenida rápidamente, daños materiales menores. Pero las fotos contaban otra historia: ventanas reventadas hacia afuera, el tejado ennegrecido. Eso no fue una fuga de gas. Fue una detonación. Leí los subtítulos una y otra vez hasta que un detalle me dejó helada. Los investigadores en el lugar se negaron a comentar sobre la presencia de vehículos sin identificar cerca de la propiedad. Vehículos sin identificar, un SUV negro. Mi mente volvió a esa noche, el escape vaporizándose en los faros oscuros, parpadeando como una señal. Cerré el portátil y volví a buscar la memoria USB. Tenía que haber algo más. Quizás lo había pasado por alto. Lo conecté a mi portátil, abrí la carpeta vacía y escribí mostrar archivos ocultos. 2 nuevos archivos aparecieron instantáneamente. Uno etiquetado como Proyecto Efeso, el otro como lista de contactos. Abrí el primero, una hoja de cálculo de coordenadas, marcas de tiempo y cifras en euros, transferencias offshore a través de empresas fantasma. Una columna etiquetada como Herrero Consulting, la empresa de mi padre. Sentí que el estómago se me encogía. La lista de contactos era peor. Varios nombres de contratistas y oficiales que recordaba de las fiestas de jubilación de papá. Personas a las que había tutelado, respetado, incluso llamado mis chicos. Junto a algunos nombres, Marco había escrito una sola palabra: comprometido. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se emborronaron. ¿Podría Marco haber estado investigando a papá, o lo estaban tendiendo una trampa? Esa noche, mientras mi hijo dormía, revisé viejos mensajes entre Marco y yo. El último mensaje de texto que me había enviado antes de todo esto fue hace 2 semanas: cena a las 6. No te despiertes si llego tarde. Simple, ordinario. Y sin embargo ahora se sentía como una nota fantasma. Un suave golpe me sobresaltó. Miré por la cortina. Un hombre con un uniforme de repartidor marrón estaba afuera, sosteniendo un pequeño sobreacolchado. Paquete para Elisa Herrero. No pedí nada. Está pagado, dijo, dejándolo en el suelo. De Madrid.
Esperé a que se fuera antes de abrir la puerta. El sobre contenía una sola llave y una nota escrita a máquina. Taquilla 47. Almacén de Madrid. Jueves 6 de la mañana. Se me cortó la respiración. La letra de Marco de nuevo. Esta vez impresa, no manuscrita. Reconocí la forma en que escribía la A en mayúscula, siempre ligeramente inclinada hacia la izquierda. El jueves era mañana. Me quedé sentada allí mucho tiempo, escuchando el zumbido del aire acondicionado. Mi hijo se dio la vuelta en su sueño, murmurando sobre su camión de juguete. Mañana, taquilla 47. Pero otro pensamiento se coló. ¿Cómo había llegado el paquete hasta aquí? No había usado mi nombre real al registrarme. ¿Alguien sabía dónde estaba? Me quedé despierta hasta el amanecer, cada crujido de las tablas del suelo del motel me ponía los nervios de punta. Antes de irme, revisé el aparcamiento desde la ventana. Ni rastro del SUV ni movimiento. A las 5:30 de la madrugada, cargué el coche, el corazón latiendo. Mi hijo se despertó cuando encendí el motor. ¿A dónde vamos, mamá? Solo a un lugar al que papá nos dijo que fuéramos, dije suavemente. Él bostezó confiando en mí por completo. Mientras el sol salía sobre la tranquila autovía A6, miré la llave en el portavasos. Taquilla 47. Lo que me esperara allí nos salvaría, o lo acabaría todo. El viaje hasta Madrid duró menos de 2 horas, pero se sintió como cruzar a otro mundo. El sol naciente bañaba la carretera de oro, pero yo no veía nada. Mis pensamientos daban vueltas. Marco, papá, la explosión, la memoria USB. Cada kilómetro me arrastraba más profundamente a un misterio que no había pedido. Para cuando llegamos al depósito, mi hijo dormía de nuevo en el asiento trasero, agarrado a su camión de juguete. El aparcamiento estaba casi vacío, excepto por un conserje barriendo cerca de la valla y un hombre descargando cajas 3 filas más abajo. Aparqué cerca del extremo más alejado, me guardé la llave de la taquilla en el bolsillo y respiré hondo. El aire de la mañana era fresco, de esos que llevan un leve sabor metálico. Podía oler a polvo viejo y aceite de las filas de puertas metálicas que se extendían interminablemente como costillas plateadas. La taquilla 47 estaba cerca del pasillo central. Tenía las palmas húmedas cuando deslicé la llave en la cerradura. Se abrió demasiado fácilmente. Dentro había una pequeña bolsa de lona lisa y un sobre de manila pegado a la pared trasera. El sobre decía en letras mayúsculas: si encontraste esto, ya estás en peligro. Se me cortó la respiración. Lo abrí de un tirón. Dentro había fotografías, docenas de ellas, mi padre estrechando la mano de hombres que no reconocía, sentados en mesas de conferencias, saliendo de sedanes negros. Una imagen lo mostraba en un puerto deportivo de un pueblo costero con un hombre que Marco una vez describió como un contratista de defensa señalado por una auditoría interna. Otra fotografía mostraba algo peor, yo sosteniendo a nuestro hijo en una feria local, sonriendo con un círculo rojo dibujado alrededor de mi cabeza. Las rodillas casi me flaquean. Me hundí en el frío suelo de hormigón. Marco debe haberlas tomado o mandado a tomar. ¿Pero por qué me marcaría? ¿Por qué incluirme a mí? Luego vi la memoria USB pegada a la parte trasera del sobre, diferente de la primera. Más pequeña, más antigua. La conecté a mi portátil allí mismo en el suelo, usando un punto de acceso portátil para encenderla. Apareció una sola carpeta. Grabaciones de Efeso. El primer archivo de audio comenzó con estática. Luego vino una voz familiar, la de Marco, baja y firme. Si estás escuchando esto, Elisa, no lo logré. La verdad es más grande que cualquiera de nosotros. La empresa de tu padre, Herrero Consulting, ha sido utilizada como fachada para transferir datos de armas experimentales a compradores privados en el extranjero. Él no conoce el alcance completo, pero está siendo utilizado por hombres en los que confía. Intenté detenerlo, pero alguien dentro de la CIA quemó mi tapadera. Lo siento. Pulsé pausa, temblando. Mi padre, un traidor, no, imposible. Pero el tono de Marco no era la voz de la paranoia. Era la voz de un hombre sin nada que perder. Le di a reproducir de nuevo. Encontrarás pruebas en los libros de contabilidad offshore bajo el proyecto Efeso. Está todo ahí. Si puedes llevarlo a asuntos internos, pregunta por la agente López. Ella está limpia. Pero ten cuidado, Alguien cercano a ti ya sabe que estás en movimiento. Si no soy yo quien llama a la puerta, no abras. La grabación terminó. Me quedé sentada allí mucho tiempo, incapaz de respirar. La luz temprana se filtraba por las rendijas de la puerta, el polvo flotando como nieve.
No podía ser verdad. Mi padre había luchado por este país durante 40 años. Había perdido amigos en el extranjero. Había cargado con la culpa de cosas de las que nunca habló. No era capaz de esto. Y sin embargo, una parte de mí sabía que Marco no mentiría. No sobre esto. Conduje hasta un parque tranquilo a pocos kilómetros de distancia para pensar. Mi hijo corrió al parque infantil, riendo bajo el frío sol de la mañana. Lo observé y una extraña calma me invadió. Ya no se trataba solo de secretos. Se trataba de supervivencia y de qué tipo de mundo crecería él. Volví a escuchar las palabras de Marco en mi mente. Alguien cercano a ti ya sabe que estás en movimiento. Esa tarde aparqué fuera del hospital. Necesitaba ver a mi padre con mis propios ojos. Si había verdad aquí, la encontraría en su cara. Dentro el olor a antiséptico me golpeó, agudo, estéril. Seguí el pasillo hasta la habitación 214. Papá yacía apoyado en almohadas blancas, con un vendaje en el brazo y moratones a lo largo de la mandíbula. Sus ojos se iluminaron cuando me vio. Dijo suavemente con la voz aún ronca. Gracias a Dios estás a salvo. Escuché que te fuiste justo antes del incendio. Dudé en la entrada. Sí, ni siquiera sé cómo explicar eso. No tienes que hacerlo, dijo extendiendo la mano para coger la mía. Fue un accidente. Fuga de gas en el sótano. Los investigadores ya lo aclararon. Lo miré de cerca. No había ningún temblor de culpa, ninguna señal de engaño, solo agotamiento. Sin embargo, algo en mí se mantuvo frío. Papá, dije en voz baja. ¿Alguna vez trabajaste con una empresa llamada Sistemas Tridente? Su agarre en mi mano se tensó. ¿De dónde oíste ese nombre? Me quedé helada. Sus ojos habían cambiado, afilados, alerta, como el coronel que recordaba de la infancia. Es clasificado, dijo finalmente. Elisa, hay cosas en las que no quieres indagar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué me llamó Marco anoche? Frunció el ceño. Marco. Él no es. Elisa. Hay algo que necesitas saber sobre tu esposo. Pero antes de que pudiera continuar, una enfermera entró con un historial. Coronel Herrero, necesitamos hacerle las pruebas ahora. Volvió a mirarme, su expresión indescifrable. Vete a casa, Te lo explicaré todo después. Salí del hospital con el corazón latiéndome con fuerza. En el aparcamiento, un sedán negro dobló la esquina y disminuyó la velocidad al pasarme. El conductor no levantó la vista. Supe entonces que no podía confiar en nadie. Todavía no. Ni siquiera en el hombre que me había criado. De vuelta en el coche, mi hijo dormía de nuevo. Encendí el motor y me incorporé a la carretera oscura, susurrándome a mí misma, mañana descubriremos la verdad. Porque de una forma u otra, había terminado de huir. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, mi mente pesada por todo lo que había escuchado en esa taquilla. Las palabras «la empresa de tu padre está siendo utilizada como fachada» daban vueltas en mis pensamientos como una maldición que no podía silenciar. Miré mi reflejo en el espejo del motel, ojos cansados, cabello recogido en un moño desordenado, sombras bajo mis mejillas, el rostro de alguien que no había dormido ni confiado en nadie en días. Pero ese era el precio de la verdad. Había visto lo suficiente en mis años como analista de inteligencia naval para saber que el peligro no siempre tiene un rostro extranjero. A menudo se esconde detrás de un apretón de manos y una sonrisa. Para cuando el sol se abrió paso por las persianas, había tomado mi decisión. Volvería al hospital. Si no enfrentaba a mi padre ahora, el miedo me devoraría viva. Empaqué en silencio mientras mi hijo aún dormía, dejando una nota para la recepcionista del motel por si acaso. No sabía quién podría estar buscándome y un rastro de papel, incluso uno simple, podría ayudar si desaparecía. Cuando llegué al hospital, me detuve en el aparcamiento. El aire olía ligeramente a lluvia, de esas que traen estática antes de una tormenta. Dentro los pasillos zumbaban con luces fluorescentes y conversaciones suaves. Seguí el camino familiar hasta su habitación, la 214. Papá estaba despierto, sentado con sus gafas de lectura puestas, hojeando un periódico. Su mano se detuvo a mitad de giro cuando me vio. Elisa, dijo lentamente como si estuviera probando el sonido de mi nombre. Parece que no has dormido. No lo he hecho, dije cerrando la puerta detrás de mí. Dobló el periódico. No te culpo. Esa explosión asustó a todos. Detente, dije en voz baja. Ambos sabemos que no fue una fuga de gas. Parpadeó una o dos veces, pero no dijo nada.
Saqué la foto del sobre, él estrechando manos en el puerto deportivo. La puse en la mesita entre nosotros. ¿Quieres explicar esto? Se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos, luego se recostó con un suspiro. ¿De dónde sacaste eso? De una taquilla que Marco me dejó. Eso llamó su atención. ¿Marco? ¿Está vivo? No lo sé, dije. Dime tú. Se frotó la sien. Elisa, lo que sea que te haya dicho, no es quien crees que es. La CIA lo ha estado investigando durante meses. Está bajo sospecha de filtrar información a empresas privadas de defensa. Información que podría afectar nuestros contratos nacionales. Me quedé helada. ¿Estás diciendo que Marco es el traidor? Estoy diciendo que es peligroso, respondió papá con firmeza. Te arrastró a algo que no entiendes. Si te está mintiendo sobre mí, es porque necesita influencia. Sus palabras me dolieron, pero algo en ella se sentía ensayado, como una frase que había practicado. Entonces, ¿por qué alguien intentó matarte?, pregunté. Si estás limpio, ¿por qué el incendio? ¿Por qué advertirme que huyera? Su mandíbula se tensó. No sé lo que te ha dicho, pero he pasado mi vida protegiendo este país. ¿Crees que lo traicionaría por dinero, por poder? Ya no sé qué pensar, susurré. Nos quedamos en silencio por un largo momento. El zumbido de las máquinas llenaba la habitación. Finalmente dijo en voz baja, sé que lo quieres, Elisa, pero el amor no hace inocente a un hombre. ¿Te ciega? Lo miré a los ojos. ¿Y qué hay de la lealtad, papá? ¿No te ciega a ti también? Él apartó la mirada primero. El viejo militar que una vez había parecido inquebrantable ahora parecía pequeño o frágil bajo la luz del hospital. Antes de que pudiera decir más, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Si quieres la verdad, ven sola. Mañana a las 5 de la madrugada, paso subterráneo de Madrid. Sin nombre, sin firma. Miré a papá. ¿Conoces a alguien que enviaría esto? Negó con la cabeza lentamente. No vayas, Elisa. Quien quiera que sea, te está manipulando. ¿Cómo Marco me manipuló?, pregunté, la amargura se escapó antes de que pudiera detenerla. Su rostro se suavizó. Eres mi hija. ¿Crees que alguna vez te mentiría? Pero ya lo había hecho, me di cuenta. Quizás no directamente, pero por omisión, por el silencio que había definido a nuestra familia durante décadas. Las cosas de las que nadie hablaba después de cenar. Las historias que terminaban con, eres demasiado joven para entender. Quiero creerte, dije con la voz quebrada. Pero nada tiene sentido ya. Papá suspiró. Solo prométeme que te quedarás con la familia. No persigas esto sola. Deja que la agencia se encargue. No puedo, dije levantándome. Tengo que llegar hasta el final. Mientras me giraba para irme, su voz me detuvo. Elisa, si tomas este camino, es posible que no regreses la misma. Miré por encima del hombro. ¿Tú tampoco, papá? En el aparcamiento, la lluvia había empezado a caer en gotas ligeras y constantes. Me quedé un rato en el coche, viéndolas emborronar el parabrisas. Me dolía el corazón, no solo por miedo, sino por el peso de saber que los dos hombres que amaba podrían estar en lados opuestos de algo que podría destruirnos a todos. Volví a reproducir el audio de la memoria USB de Marco, escuchando sus últimas palabras. Alguien cercano a ti ya sabe que estás en movimiento. Quizás ese alguien no era mi padre. Quizás era quien le estaba dando información. A la mañana siguiente iría al paso subterráneo sola. Si era una trampa, lo sabría. Pero si no lo era, quizás finalmente vería el rostro de quien movía los hilos. Y quizás por primera vez en días dejaría de huir y empezaría a luchar. Salí antes del amanecer, la carretera vacía excepto por camiones de larga distancia y algún que otro viajero que buscaba la primera taza de café. Mi hijo dormía bajo una manta en el asiento trasero, pequeño, cálido e inconsciente como deberían ser los niños. Me había prometido a mí misma que no lo llevaría cerca del lugar de la reunión, así que aparqué a 2 manzanas del paso subterráneo de Madrid en un aparcamiento de iglesia que conocía de mis días en la universidad. Eché los asientos hacia atrás y esperé a que la campana de las 7 cubriera mi salida. El aire de diciembre me mordió los pulmones al cruzar la calle. La noche se disipaba, dejando una tenue luz gris bajo el puente. El tipo de luz donde los rostros eran formas y las formas podían ser mentiras. Hice lo que Marco me enseñó hace años, cuando éramos lo suficientemente jóvenes como para bromear sobre técnicas de espionaje. Pasa el lugar. Sigue caminando. Revisa los reflejos en los cristales oscuros.
Vuelve por el otro lado. Busca seguidores. En mi segundo paso conté 2 coches al ralentí en la acera. Uno lo reconocí de fuera del hospital ayer. El otro, un sedán abollado con una tapa de cubo de rueda perdida, se sentía como un camuflaje que se esforzaba demasiado. Me detuve a mitad del paso elevado. Las palomas se movían en las vigas. El aire olía a hormigón mojado y polvo de frenos gastado. Un hombre salió de la sombra de una columna. Mantuvo las manos visibles, como si supiera cómo miraba las manos primero. Elisa, dijo con cuidado. Soy Ben, el ayudante de tu padre. La voz coincidía con la llamada de hace 2 noches, más delgada ahora, ronca por los bordes. Había perdido peso desde la última vez que lo vi en la cocina de mis padres, donde había cortado pastel y se había jactado de la habilidad de El Coronel en el golf. No te acerques. Mi propia voz sonaba más firme de lo que me sentía. Enséñame tu teléfono. Él obedeció, levantándolo con 2 dedos. Ningún otro movimiento. No debería haber enviado un mensaje de texto. Fue estúpido. Están leyendo más de lo que pensamos. ¿Quiénes son ellos? Gente a la que no quieres nombrar en voz alta. Miró la calle donde los coches al ralentí estaban como animales pacientes. Tienes los archivos de Efeso. El nombre golpeó el aire como un fósforo. Mantuve mis ojos en los suyos. ¿Qué sabes de Efeso? Se lamió los labios agrietados. Lo suficiente como para perder mi trabajo por contártelo. Los libros de Herrero Consulting empezaron a mostrar honorarios de consultoría canalizados a través de 3 empresas pantalla: Comercio Marítimo, Navegación Everson y Grupo Laurel. Las cantidades de dinero no coincidían con los entregables. Luego, reuniones fuera de horario de las que nunca me informaron. Tu padre pensó que eran donaciones para el fondo de veteranos. Él no vio el resto. ¿Qué resto? Especificaciones de hardware, grabaciones de pruebas, prototipos navales. Tragó saliva. Elisa, tu padre no es el que vende nada. Es el hombre que están usando para hacer que parezca que él lo bendijo. El viento atravesó la rendija de la pared y empujó la arena por nuestros zapatos. Las palomas se movieron de nuevo, inquietas. ¿Por qué llamarme?, pregunté. Porque harás lo que la agencia no hará. Elegirás la verdad antes que los intereses. Respiró lentamente. Y porque Marco me lo pidió. Mi corazón se detuvo. ¿Lo has visto? Ben negó con la cabeza. Me deslizó esto antes de desaparecer. De dentro de su chaqueta, sacó un cuaderno verde maltratado, un diario de campo estándar, de los que venden por cajas en subastas federales. El elástico estaba deshilachado, los bordes hinchados por la humedad. Dijo, si no vuelvo ella encontrará lo que no pude llevar. Me lo tendió. No me moví. Déjalo, dije. Él obedeció arrodillándose para colocarlo cerca de la columna. Cuando se levantó, las palomas revolotearon y escuché el clic de una puerta abriéndose en la calle. El conductor del sedán abollado salió con el teléfono en la oreja, fingiendo discutir con nadie. Las ventanas del otro coche permanecieron oscuras. Llegan temprano, suspiró Ben. No te siguieron. No por elección. Deslicé el cuaderno en mi bolso sin mirar. ¿Qué hay ahí? Nombres, horarios. Una reunión en el puerto deportivo de Sistemas Tridente con un comprador llamado Blanco. El nombre resonó débilmente en mi memoria. Carlos Blanco, socio de negocios de mi padre durante 6 años. Golf los domingos, cestas de Navidad, el hombre que pronunció el elogio de mi padre en un evento benéfico y lloró en el micrófono cuando el hijo de un vecino no regresó de Afganistán. Él es el indicado. Las palabras salieron extrañas, como si ya no confiara en el español para decir la verdad. Es al menos el puente, dijo Ben. Quizás el arquitecto. Enmascara sus transferencias a través del programa de becas para veteranos. Es elegante. Feo pero elegante. Por el rabillo del ojo, el conductor que fingía hablar por teléfono terminó su llamada y se tocó la oreja como si se reajustara un auricular. Una puerta al otro lado siseó. Un tercer hombre se deslizó bajo el paso elevado, la chaqueta demasiado ligera para el clima, las manos demasiado metidas en los bolsillos. ¿Y la explosión?, pregunté. No fue una fuga. La mandíbula de Ben se tensó. Querían a tu padre desconcertado y aislado. Querían que te culparan por huir. Y querían que llamaras a Marco para poder triangularlo cuando él te devolviera la llamada. Un tren traqueteó por encima, convirtiendo nuestro silencio en estaño. Cuando pasó, el mundo se sintió más vacío. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. Lleva el cuaderno a asuntos internos.
Pregunta por la agente López. Ella está limpia. Si no quiere verte, hazlo público con cuidado. Pero si puedes soportarlo. Hizo una pausa, eligiendo las palabras como un hombre que elige un último deseo. Involucra a tu padre en esto. Nunca se perdonará a sí mismo si luchas esta guerra sin él. Casi me reí. ¿Quieres que le diga que su mejor amigo está vendiendo nuestra marina por la puerta de atrás? ¿Quieres que le pida que ayude a arrestar al hombre que ha estado en su mesa todos los domingos durante 6 años? Los ojos de Ben estaban húmedos, ya fuera por el viento o por una culpa que no podía descifrar. Quiero que le des una oportunidad más de ser el hombre que te crió. Un grito resonó bajo el paso elevado. Manos, el de la chaqueta ligera se adelantó. Placa destellando, arma baja. Madrid, policía. Aléjese de la bolsa. Ben no se inmutó. No, no lo harás, dijo suavemente. La placa está mal. El escudo de esa comisaría tiene hojas de roble a la izquierda. Las tuyas están al revés. La sonrisa del hombre se torció y murió. Se movió más rápido ahora. Corre, dijo Ben. No dudé. Giré hacia el extremo abierto del vano. El cuaderno, un peso muerto en mi cadera. Pasos martillearon detrás de nosotros. Ben me empujó de lado hacia la escalera que subía a la línea del tranvía. Agarré la barandilla y subí las escaleras de 2 en 2, los pulmones ardiendo, el pulso contando en golpes de zapato. En la cima, giré a la izquierda y desaparecí detrás de un autobús que acababa de salir de su carril. El conductor frunció el ceño, luego vio mi cara y apartó la mirada. Una especie de amabilidad que los españoles mayores conservan sin saber que la conservan. Me deslicé entre coches y crucé en rojo, mirando por encima del hombro a través de una pared de oficinistas que juraron y luego me olvidaron. Para cuando llegué al aparcamiento de la iglesia, mis manos temblaban tanto que fallé el ojo de la cerradura 2 veces. Mi hijo se revolvió cuando abrí la puerta. Mamá, estamos bien, dije deseando que fuera verdad. Cinturón de seguridad apretado. Salimos a la calle. Por el espejo retrovisor, vi a Ben salir al descubierto con las manos en alto, ganando segundos, como siempre lo han hecho los hombres buenos. El de la chaqueta ligera se acercó, pero un coche patrulla del metro dobló la esquina en ese mismo instante, y la duda rompió la escena por la mitad. Los perdí detrás de un camión de reparto y nunca supe cómo terminó. En la rampa hacia la A50, volví a marcar el enlace de la CIA. Agente López, dije cuando la misma voz fría contestó. Tengo el diario de campo de Marco Herrero y documentación independiente sobre un programa llamado Efeso. Si lo quiere, encuéntreme donde un coronel se sentiría seguro. Una pausa. ¿Dónde? Capilla de San Lucas, cuartel general de Madrid, mediodía. ¿Quién estará allí? Mi padre, dije y sentí que la tierra se movía bajo la palabra. ¿Y si usted está limpia, usted? Otra pausa, luego comprendió. Colgué y exhalé por primera vez desde Las Palomas. El plan se formó en el espacio vacío de un almuerzo familiar que no era un almuerzo en absoluto. Una capilla que no era solo para rezar y un socio llamado Blanco al que le gustaba estar exactamente donde no estaban las cámaras. Si íbamos a quemar la podredumbre lo haríamos a la luz, con testigos, donde los hombres todavía se ponían de pie cuando sonaba el himno. Mi padre una vez me dijo que el peor enemigo al que se había enfrentado llevaba el rostro de su amigo. Quizás era hora de dejarle ver esa verdad y elegir el lado que me enseñó a amar. ¿Otra vez a lo del abuelo?, preguntó mi hijo, esperanzado y somnoliento. Pronto, dije agarrando el volante hasta que mis huesos respondieron. Pero primero preparamos una mesa para la verdad. El cuartel general de Madrid siempre había sido un lugar de ceremonia. Muros blancos, verjas de hierro y el tipo de silencio que recuerda cada bandera doblada. Cuando conduje por las puertas de la capilla esa mañana, mi corazón latía con el mismo ritmo que había escuchado en 100 funerales, constante, contenido, fingiendo que no era miedo. Papá ya estaba allí, sentado en el primer banco con su viejo abrigo de gala de marino sobre el cabestrillo del hospital. La suave luz de la capilla atrapaba la plata de su cabello, las profundas líneas alrededor de su boca. Por un momento se veía exactamente como lo recordaba, fuerte, inamovible, intocable. Luego se giró, me vio y todo en él se suavizó. Dijo levantándose lentamente. ¿Viniste? Tuve que hacerlo, respondí. Dejé a mi hijo en el banco de atrás con su libro para colorear, luego me encontré con papá a mitad del pasillo. Se veía más delgado, más cansado que el coronel que solía correr 8 kilómetros antes del desayuno. Antes de que pudiera hablar, una mujer entró por la puerta lateral, traje sastre gris, insignia del gobierno prendida en la solapa. Agente López se presentó. Asuntos internos.
La mandíbula de papá se tensó. ¿Trajiste a la CIA aquí? Traje la verdad aquí, dije en voz baja. López asintió cortésmente. Coronel Herrero, esto no tomará mucho tiempo. Solo necesitamos algunas aclaraciones con respecto a su consultoría, específicamente su relación con el señor Carlos Blanco. El color se le fue de la cara. Blanco es un amigo. ¿Qué es esto? Ella abrió una carpeta. Tenemos razones para creer que el señor Blanco es el conducto principal en un esquema de desvío de armas vinculado al proyecto Efeso. También creemos que usted fue utilizado sin saberlo para validar varios contratos fraudulentos. Papá parpadeó, aturdido. Eso es una locura. Me acerqué. Papá, Ben me lo contó todo y tengo las notas de campo de Marco. Marco, su voz se quebró. ¿Todavía confías en ese hombre? Tenía razón, papá. Sobre Blanco, sobre las empresas fantasma, sobre la explosión, todo. Negó con la cabeza, rechazando las palabras. No entiendes. Blanco salvó mi mando más de una vez. Es. La coronel López interrumpió. Si realmente cree eso, le aconsejaría que lo llame. Invítelo aquí ahora mismo. Nos miró a ambos, su mano tembló ligeramente mientras buscaba su teléfono. Bien, murmuró. Pero cuando esto les explote en la cara, recuerden a quien dudaron, marcó. La llamada fue al buzón de voz. Luego lo intentó una y otra vez, cada vez el mismo tono hueco. López habló suavemente. Eso es extraño. Hemos tenido su teléfono rastreado desde anoche. Papá se giró bruscamente. ¿Qué quiere decir con rastreado? La puerta de la capilla se abrió. Dos hombres con traje entraron con la postura del servicio secreto, pero no las insignias correctas. Entre ellos Carlos Blanco caminaba con la calma confianza de un hombre acostumbrado a las salas de juntas y las reuniones informativas. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. Roberto, dijo cálidamente. Te ves bien, considerando. La expresión de papá se fracturó, alivio, confusión y algo parecido a la traición destellaron a la vez. Cal, ¿qué está pasando? ¿Por qué dicen? La mirada de Blanco se dirigió a mí, luego a López. No debiste haberla involucrado en esto, Roberto. López dio un paso adelante. Señor Blanco, usted está bajo investigación por traición y tráfico ilegal de datos militares restringidos. Por favor, retire las manos de sus bolsillos. Se rió suavemente. ¿Cree que puede entrar aquí? Pero antes de que pudiera terminar, López levantó su placa más alto y la puerta trasera de la capilla se abrió de golpe. Dos policías militares uniformados entraron, seguidos por una figura alta de civil, barba bien recortada, un brazo en cabestrillo. Se me cortó la respiración. Marco. Me miró a los ojos y esbozó una pequeña y cansada sonrisa. Hola, Papá se quedó sin palabras. Marco dio un paso adelante. Te dije que encontraría pruebas, señor. Y lo hice. Colocó una memoria USB en el banco. Todo lo que firmó, cada archivo que Blanco usó con referencias cruzadas con las cuentas de la beneficencia de veteranos. Fue una trampa. La compostura de Blanco se quebró. No sabes de qué estás hablando. Esos archivos son clasificados. Ya no, dijo López, haciendo un gesto a los policías militares. Llévenselo. Las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas. Murmuró algo sobre política, sobre chivos expiatorios, pero nadie escuchó. El sonido de las botas sobre el azulejo resonó como un juicio más antiguo que todos nosotros. Papá se quedó inmóvil mientras se llevaban a Blanco. Por un momento se veía más viejo de lo que nunca lo había visto. Toda su postura se hundió bajo el peso de la comprensión. No lo sabía, susurró. Dios mío. No lo sabía. Marco se acercó. No se suponía que lo supieras. Así es como operan. Durante mucho tiempo ninguno de nosotros habló. La capilla estaba en silencio excepto por el suave giro de las páginas del libro de mi hijo al fondo. Finalmente papá enderezó los hombros. Salvaste a mi hija, le dijo a Marco. ¿Y mi nombre? Hizo una pausa, la voz ronca. Te juzgué mal. Los ojos de Marco se suavizaron. Solo la protegiste de la única manera que sabías, señor. Respeto eso. Papá extendió su mano buena. Se estrecharon dos soldados de guerras diferentes, unidos por el mismo código. Cuando los policías militares y la agente López se fueron, la capilla volvió a estar en silencio.
La luz del sol se filtraba por las vidrieras, pintando los bancos de rojo y oro. Papá se volvió hacia mí. Elisa, lamento haber dudado de ti por todo. Sentí lágrimas que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Solo dime que hemos terminado de escondernos, papá. Él asintió lentamente. Hemos terminado. Marco tomó mi mano, su agarre cálido y firme. Se acabó, Lo miré, realmente lo miré, y por primera vez en días, la tensión en mi pecho se alivió. Habíamos sobrevivido a secretos, fuego y miedo. Ahora venía la parte más difícil, sanar lo que quedaba. Fuera de la capilla, las campanas comenzaron a sonar la hora del mediodía. El sonido era claro, brillante y por primera vez desde esa llamada telefónica, hermoso. Salimos de la capilla en silencio, los tres caminando uno al lado del otro bajo el aire de diciembre. Mi hijo corrió delante persiguiendo a las palomas que se dispersaban por el patio. Por primera vez en días me permití respirar. La tormenta había amainado. Marco todavía se movía con rigidez por la herida que lo había mantenido escondido. Tenía el brazo bien sujeto en un cabestrillo, pero sus ojos volvían a estar agudos, vivos. Me cogió la mano al principio con cautela, como si temiera que me apartara. No lo hice. No dejaba de pensar que me odiarías, dijo en voz baja. Por haberte arrastrado a esto. Lo miré a él, al hombre que me había llamado en medio de una fiesta de cumpleaños para salvarme la vida. No me arrastraste, Marco. Me sacaste. Sonrió, una sonrisa pequeña pero real. Condujimos hasta el puerto de la ciudad costera esa tarde. El agua estaba en calma, el sol invernal brillaba en los barcos como trozos de cristal. Ese lugar siempre había sido nuestro. El lugar donde me propuso matrimonio antes de su despliegue. El mismo muelle donde esperé el día que regresó de Afganistán con arena todavía en sus botas. Papá se sentó en el asiento del pasajero mirando los mástiles, su mano apoyada sobre el viejo anillo de militar en su dedo. Sabes, dijo después de un rato, pasé la mitad de mi vida predicando sobre la vigilancia. Nunca imaginé que sería a mi propio amigo a quien debería haber vigilado. Marco respondió suavemente. A veces el enemigo no lleva bandera, señor. A veces lleva su confianza. Papá asintió. Las palabras cayeron más pesadas de lo que ambos querían admitir. Aparcamos cerca del final del muelle. El frío me calaba el abrigo al bajar, pero se sentía bien, una honesta toma de tierra. Papá se quedó en el coche con mi hijo mientras Marco y yo caminábamos hasta la barandilla con vistas al agua gris verdosa. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Asuntos internos concluirá la investigación, dijo Marco. Blanco se enfrenta a cargos federales. El nombre de tu padre será limpiado oficialmente. ¿Y tú? Hizo una media sonrisa. Me devolverán mi autorización después de eso. Se encogió de hombros. Quizás me retire. Estoy cansado de ver lo peor de la gente, Entendí eso mejor de lo que quería. ¿Alguna vez piensas en cómo sería lo normal? Lo normal es un mito, dijo. Pero la paz, eso es algo a lo que podría acostumbrarme. Por un momento nos quedamos allí de pie, el mar lamiendo el muelle, las gaviotas graznando en lo alto. Recordé la última vez que estuvimos aquí antes de que todo saliera mal. Él había dicho, si el mundo alguna vez se oscurece, prométeme que seguirás la luz, no el ruido. Entonces no lo había entendido. Ahora sí. Se volvió hacia mí, serio de nuevo. Fuiste valiente. Sé que no te sentías así, pero lo fuiste. La valentía es fácil cuando tienes demasiado miedo para pensar, dije con una leve risa. Además me entrenaste bien. No para esto, dijo. No para la familia. Nos quedamos en silencio un largo rato. Luego papá se unió a nosotros de la mano de mi hijo. Tenía el rostro pálido, pero los ojos más claros de lo que los había visto en años. Acabo de hablar con Luis, dijo. Mañana por la mañana publicarán el comunicado oficial. Ahora me llaman denunciante. Soltó una risa corta y amarga. Supongo que nunca es tarde para aprender humildad. Marco le tendió la mano. Es un honor servir junto a un hombre que todavía se mantiene firme cuando importa. Papá le estrechó la mano con firmeza. Trajiste a mi hija a casa. Eso es suficiente honor para mí. Los cuatro nos quedamos juntos junto a la barandilla. 3 generaciones magulladas pero intactas. Mi hijo se apoyó en mi pierna, tirándome de la manga. Mamá, ¿puedo darles de comer a los pájaros? Le di los últimos trozos de mi sándwich. Adelante, cariño. Él esparció los trozos al viento, riendo mientras las gaviotas bajaban en picado.
El sonido resonó sobre el agua, puro y brillante. Por primera vez en lo que parecieron años, sonreí sin forzarlo. Esa misma tarde nos detuvimos de nuevo en la capilla de la base, esta vez no para una investigación, sino para un breve servicio. La capellana, una mujer de voz suave y ojos amables, encendió una vela por la verdad y la sanación. Cuando ella inclinó la cabeza, nosotros también lo hicimos. Después, mientras volvíamos al coche, papá dijo: «Sabes, cuando me uní al cuerpo pensé que lo más difícil era sobrevivir a la batalla. Resulta que lo más difícil es perdonarte a ti mismo cuando la batalla ha terminado». Le pasé el brazo por el suyo. «No tienes que perdonarte solo, papá». Él me miró, los ojos brillantes. «Tú tampoco, Elisa». El viaje a casa fue tranquilo. Mi hijo se durmió en la parte trasera. Marco cabeceaba a mi lado y papá tarareaba suavemente la radio, una vieja canción de Johnny Cash que solía poner cuando yo era niña. En algún lugar entre las estrofas, me di cuenta de lo agradecida que estaba por todo. El dolor, el miedo, la revelación. Porque a veces la verdad no destruye una familia, la reconstruye. Mientras cruzábamos el puente hacia la ciudad, las luces del puerto brillaban abajo, reflejos bailando en el agua. Marco se revolvió a mi lado. «¿Estás bien?» «Sí», dije sonriendo a través de lágrimas que no había querido derramar. «Creo que finalmente lo estoy». Pasó un mes antes de que el mundo empezara a sentirse estable de nuevo. La investigación terminó discretamente, como siempre ocurre cuando la seguridad nacional se encuentra con el fallo humano. Blanco se declaró culpable de varios cargos, llegando a un acuerdo que le evitó una vida en prisión. La agencia exculpó a papá de toda culpa, calificándolo de participante involuntario en un esquema de desvío clasificado. Sabía que esas palabras lo perseguirían más tiempo que cualquier titular. Dejó de usar sus medallas por un tiempo. Dijo que le pesaban más que antes. Pero cada mañana seguía izando la bandera en su patio delantero, lento, preciso, la mano en el corazón, porque el honor no se trataba de récords impecables. Se trataba de presentarse incluso después de que el mundo te hubiera magullado. Marco se recuperó más rápido de lo que esperaban los médicos. La agencia le ofreció un puesto de oficina en Madrid por su propia seguridad. Él se negó. «Ya he tenido suficientes paredes y habitaciones cerradas», me dijo. En cambio, comenzó a consultar discretamente para programas de salud mental para veteranos. «Si voy a luchar», dijo, «prefiero que sea por los que ya lo hicieron». En cuanto a mí, volví a dar clases a tiempo parcial en el instituto, escribiendo conferencias sobre ética en el trabajo de inteligencia. Mis estudiantes eran jóvenes, idealistas e intrépidos. Veía un poco de mi marido y de mi padre en ellos, las mejores partes de cada uno. La vida seguía siendo frágil, pero volvía a ser real. Un sábado papá llamó, su voz más ligera de lo que la había escuchado en meses. «Ven a almorzar, Solo la familia esta vez. Sin explosiones, sin agentes, sin fantasmas». Cuando llegamos, el olor a pollo frito y pan de maíz llenaba la cocina. Mi hijo corrió al patio trasero, persiguiendo al perro alrededor del roble. Papá sirvió té dulce y sonrió. «Se siente como los viejos tiempos», dijo. «Mejor», respondí. «Porque ahora sabemos lo cerca que estuvimos de perderlo». Él asintió, luego se quedó en silencio. «Sabes, cuando Marco te llamó por primera vez esa noche, pensé que estaba destrozando nuestra familia. Resulta que era el único que la mantenía unida». «Creo que él diría lo mismo de ti», dije suavemente. Él se rió. «Lo dudo, pero lo acepto». Más tarde, Marco se unió a nosotros en el porche. El sol se ponía bajo detrás de las colinas, pintándolo todo de oro. Mi padre cabeceaba en su silla, mi hijo dormido en su regazo. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. El aire estaba inmóvil, excepto por el sonido de los grillos y el tenue zumbido de la radio de un vecino. Marco me tomó la mano. «¿Alguna vez piensas en cómo empezó todo, solo una llamada telefónica?» «Pienso en ello todos los días», dije. «Fue el peor sonido que he oído y lo mejor que nos ha pasado». Él sonrió. «Curioso cómo a veces pueden ser lo mismo». Apoyé la cabeza en su hombro. «Quizás eso es la vida, solo aprender de qué sonidos huir y hacia cuáles correr». Me apretó la mano. «Siempre corriste hacia los correctos, No estaba segura de que eso fuera cierto. Había cometido errores, dudado de las personas equivocadas, confiado en las correctas demasiado tarde. Pero quizás eso es lo que realmente es la redención, no borrar el pasado, solo aprender a vivir con su eco». La luz del porche parpadeó. La bandera en el jardín de papá se agitó con la brisa, atrapando la última luz del día. Pensé en todo lo que habíamos pasado, las mentiras, el fuego, el miedo, y lo que nos había dado.
Claridad, coraje, perdón, y me di cuenta de algo que no había entendido antes. La verdadera venganza no era contra un hombre o un sistema. Era contra el silencio que casi nos rompe. Lo habíamos enfrentado, hablado a través de él y salido más fuertes. Cuando aparecieron las primeras estrellas, me volví hacia Marco y susurré, ¿sabes? Cuando todo esto empezó, pensé que estábamos huyendo por nuestras vidas. Él sonrió. Lo estábamos. Pero quizás, dije observando a mi padre y a mi hijo respirar al mismo ritmo, en realidad estábamos corriendo de vuelta hacia ellos. Me besó suavemente la frente. Esa es la única misión que vale la pena terminar. Nos sentamos allí hasta que los grillos superaron nuestras palabras. A la mañana siguiente observé a papá desde la ventana de la cocina mientras volvía a izar la bandera. Sus movimientos eran más lentos ahora, pero deliberados. Cuando saludó, el gesto era más que memoria muscular. Era gratitud. Abrí la ventana y dejé que entrara el aire de la mañana. En algún lugar detrás de mí, Marco sirvió café y encendió la radio. El presentador de noticias hablaba de negociaciones de paz en el extranjero, pero por una vez, las palabras no sonaron distantes. Sonaron posibles. Llevé mi taza al porche y miré la bandera ondeando bajo la luz del sol. Ya no se sentía como una ceremonia. Se sentía como una curación. Entonces hablé suavemente pero con certeza. La confianza se gana no con palabras, sino con acciones. El patriotismo significa decir la verdad incluso cuando duele. Y el perdón es el coraje que mantiene vivas a las familias. Si alguien me hubiera dicho hace un año que encontraría la paz después de la traición, me habría reído. Pero ahora sabía que la paz no llega después del fuego. Es lo que construyes con las cenizas. Así que si estás escuchando ahora mismo, donde quiera que estés, llama a alguien a quien ames. Diles lo que no pudiste decir ayer. Porque a veces una llamada telefónica realmente puede salvarlo todo.